Vamos a resolver entonces este ejercicio, el 7 del trabajo práctico 6, que pide estudiar continuidad en el conjunto de definición de las siguientes funciones. Vamos con la primera. Bueno, como primer paso vamos a determinar cuál es el conjunto de definición de esta función, que es, sabemos que es un subconjunto del plano de R2, ¿no es cierto? Bueno, lo podemos definir como el conjunto de pares XY que pertenecen a R2. A ver. Me voy a poner en campaña para comprarme un pizarrón. Así ya es algo más sencillo que hacer todo esto. Bueno, XY que pertenecen a R2, tales que, y bueno, acá hay una restricción, ¿no? Porque como acá aparece una fracción, el denominador debe ser distinto de 0. Y si para que el denominador sea distinto de 0, ¿qué tiene que pasar? O sea, ¿cuándo el denominador es 0? Que sería el punto que voy a excluir. Solamente Cuando X y son 0. bien, cuando X y son 0, simultáneamente, ¿sí? O sea, el único punto que tengo que excluir es el punto 0, 0, porque la X sí puede valer 0, pero mientras que la Y sea un número distinto de 0, por ejemplo, la X puede valer 0 y la Y menos 1, ¿sí? O la Y puede valer 0 y la X puede valer 3, y ahí la suma, el denominador no se anula y se puede calcular. O sea, pueden valer 0 en forma individual, pero lo que no puede pasar es que las dos sean 0 simultáneamente. Eso me da entonces un único punto, el punto XY igual a 0, 0. Ese punto está fuera del dominio, ¿sí? Entonces, el conjunto de definición son todos los pares XY, tales que XY sea distinto de 0. ¿Sí? Bueno, ahí ya tenemos entonces un punto que no pertenece al conjunto de definición. Profe, Sí, dale. Decime. perdón que la moleste, pero ¿se está grabando? Porque a mí no me parece que se esté grabando. Sí, Por eso digo, ¿no? entonces decimos, ya tenemos el conjunto de definición de esta función. Y nos pide, bueno, que estudiemos la continuidad en ese conjunto. Una cuestión a aclarar es que las funciones elementales son continuas en el conjunto en que están definidas. ¿Sí? Una función elemental es una función cuya fórmula está formada por expresiones algebraicas, logaritmos, exponenciales, trigonométricas, ¿sí? Quedan afuera de este conjunto, por ejemplo, las funciones por distinción de casos. Si yo tengo una función por distinción de casos, ahí sí pueden haber puntos donde estén definidas pero no sean continuas. Pero acá, en estas funciones, esto es algo que se cumple también en las de análisis 1, en las funciones de una sola variable, ¿sí? En los puntos donde están definidas, siempre que calculemos el límite va a ser igual al valor de la función, se va a cumplir la definición de continuidad. Con eso está garantizado que la función es continua en todo R2 excepto en este punto, ¿sí? En todos los demás puntos sabemos que es continua. No imposible analizar continuidad en todos los puntos, ¿no? Hay que buscar en qué puntos hay algún problema y analizar ahí en esos puntos. El punto que tenemos que analizar es el punto 0, 0, que no pertenece al conjunto de definición. Entonces, en ese punto vamos a analizar la definición de continuidad. Sabemos que una función de dos variables es continua si el límite de la función cuando xy tiende al punto es igual al valor de la función en ese punto.
Entonces, tenemos que hacer dos cosas. Por un lado, tenemos que calcular el límite. Ay, no sé cuando me pasa esto que no lo puedo ver. Insertar ecuación. Y se me va por allá abajo. Bueno, a ver si lo tengo, me copio uno de acá arriba. Esto es porque cuando tengo una mezcla del documento de distintas versiones de Word, ahí me dice Word no responde. Lo más, ahí sigo grabando y entonces dijimos que tengo que estudiar continuidad en 0, 0, para lo cual tengo que, por un lado, calcular el límite y por otro lado, ver qué pasa con la función en ese punto, que esa parte ya sabemos que no está definida, ¿sí? O sea que va a haber un problema de continuidad. Ya sabemos de entrada que no es continua porque no está definida la función, ¿sí? Y era una de las condiciones para ser continua, que esté definida la función y que sea igual al valor del límite. Bien, la parte de la función sabemos que no está definida. ¿Qué pasa con el límite? Porque esto me va a determinar qué tipo de discontinuidad se presenta, si es eliminable o no eliminable, que son los dos tipos únicos que vamos a ver en este tipo de funciones. ¿Cómo resuelvo este límite? Bueno, yo veo que acá el denominador tiende a 0. Cuando xy tiende a 0, 0, el denominador tiende a 0 y tiende a 0 por valores positivos. Entonces, esto tiende a 0 en el denominador. A ver si logro llegar al denominador. Ahí. Todo esto tiende a 0, pero tiende a 0 más, ¿sí? Por valores positivos. ¿Hasta ahí bien? Bueno, esta operación que quedó acá, menos 2 sobre 0 más, es lo que llamamos una operación simbólica, porque esto no es una operación entre números reales, no puedo dividir por 0. Pero hay una regla, un teorema del cálculo de límites que me dice que siempre que un cociente tiende a 0 el denominador, el resultado del cociente va a tender a infinito. Y ese infinito va a ser positivo o negativo de acuerdo a la regla de signos. Acá tengo un número negativo en el numerador, algo positivo en el denominador, y entonces hago menos, más por menos, menos. Así que este límite tiende a menos infinito en el exponente, ¿no es cierto? Es e elevado a la menos infinito. ¿Sí? Luego tengo que resolver esto, que también es una operación simbólica, porque infinito no es un número, pero hay una regla del cálculo de límites que me dice que si una base, la base de la exponencial mayor que 1 y el exponente tiende a menos infinito, esto tiende a 0. ¿Cómo hago para resolver esto si yo no me acuerdo de esta operación simbólica? Puedo pensar en la gráfica de la función e a la x, ¿sí? La función de análisis 1, yo digo análisis 1, pero es cálculo. E a la x. La gráfica de e a la x es creciente, ¿sí? Tiene asíntota horizontal, eje x. Y cuando el exponente de la x tiende a menos infinito, me tengo que ir para este lado, la función tiende a 0. Puedo pensarlo de esa manera. También puedo invertir esta fracción utilizando el negativo del exponente y lo puedo pensar como 1 sobre e a la infinito. Cada uno utiliza diferentes recursos, ¿sí? Lo que les sale, lo que se acuerdan, lo que les quede más cómodo. 1 sobre e a la infinito positivo, ahí lo que hice fue aplicar la propiedad de la potencia con el menos del exponente. Y ahora por ahí es más sencillo de ver, el exponente e al infinito me queda infinito y 1 sobre infinito es 0. Son distintas maneras de llegar al resultado. Bueno, ¿qué pasó?
1 sobre infinito. Bueno, ¿qué pasó acá? El límite dio finito, ¿sí? El límite de esta función, cuando la variable xy tiende a 0, 0, es 0. Eso significa que la gráfica, cuando me voy aproximando al origen, en el plano xy, la z, el valor de z tiende a 0. Y eso pasa por todos los caminos posibles. Al resolver el límite utilizando las reglas para el cálculo de límites y no el estudio a través de una trayectoria en particular, lo que estamos haciendo es garantizando que este resultado es el que se va a obtener por los infinitos caminos que existen. No hay que estudiar los caminos acá. Simplemente llegamos a un valor numérico, un valor finito, el límite existe y es el resultado que se obtendría por cualquiera de los caminos posibles, que son infinitos, ¿no? Con respecto a la clasificación de la discontinuidad, si el límite existe, pero la función no está definida, es un caso de discontinuidad eliminable. ¿Sí? Vamos a poner acá directamente discontinuidad eliminable o evitable. ¿Sí? Pues existe el límite, pero la función no está definida. ¿Qué podemos hacer? Si queremos eliminar la discontinuidad, podemos definir la función con el valor del límite. ¿Qué pasaría a la gráfica? Sería como una superficie que en el origen, o sea, para x, para el punto 0, 0 y 0 de z, o sea, 0, 0, 0, el origen de coordenadas, tiene un puntito vacío. Todo lo demás es una superficie continua, pero en ese punto hay un circulito, un puntito que falta, que si quiero lo puedo rellenar, digamos, decir que la función vale 0 en ese punto, y con eso la convertiríamos en una función continua, ¿sí? Eso quiere decir que es eliminable, que se puede eliminar. A ver, ¿alguna duda con este ejercicio? No, profe. Sí, profesor, yo le hago una consulta. Dale. ¿No habría que probar el límite por izquierda y por derecha en estos casos? No. O sea, solo calculo. No existe derecha e y izquierda. listo. Acá no existe derecha e izquierda. Ah, Porque está bien. del 0, 0, del origen de coordenadas, vos te puedes acercar por acá, por arriba, por abajo, en forma diagonal, a través de una curva. No hay el concepto de derecha e izquierda como en una sola variable. Por eso yo les he explicado en la teoría, cuando tengo una sola variable, la x, estoy trabajando en la recta real, ahí sí, en un punto me puedo acercar por derecha o por izquierda, por dos lugares. Pero cuando estoy en el plano, en un punto del plano, me puedo acercar no solo derecha e izquierda, sino que tengo infinitas maneras de acercarme al punto. ¿Sí? Listo. Sí, perfecto, gracias. Bien. Bueno, ¿cómo hacemos el otro? De la misma manera, ¿no? Calculamos el conjunto de definición, que va a ser el mismo, ¿no? Porque tengo un denominador que no puede ser 0 y la restricción para el logaritmo natural es que sea positivo el argumento, pero como, o sea, acá, sea cual sea el valor de xy, va a ser algo positivo, ¿sí? Porque es suma de cuadrados y 1 sobre algo positivo va a terminar siendo positivo. Así que la restricción por el logaritmo natural no me agrega no me excluye ningún punto más allá del punto 0, 0 porque está en el denominador. ¿Está bien? ¿Todos de acuerdo con el conjunto de definición entonces de esta función? Son todo el plano menos el origen. Perfecto. Bueno, vamos entonces al límite ahora. Límite cuando la función tiende a 0, 0 de esta otra función. Y acá voy a hacer lo mismo, voy a pensar no por caminos, sino tratando de resolver con las reglas para el cálculo de límites, ¿sí? ¿Qué pasa cuando xy tiende a 0, 0? De vuelta, tengo un 0 más en el denominador. Entonces, me quedaría logaritmo natural de 1 sobre 0 más.
Quiere decir que el denominador se acerca a 0 por valores positivos. Este cociente, 1 sobre algo que tiende a 0, tiende a infinito, y como es regla de signos más por más, tiende a infinito positivo. Sigo con operaciones simbólicas. Logaritmo natural de infinito, positivo. ¿Cuánto da esto? Pienso en la gráfica del logaritmo natural. Como la base es mayor que 1, el logaritmo natural es creciente. Y cuando el argumento tiende a infinito, o sea, la variable tiende a infinito, el valor del logaritmo también tiende a infinito. Así que este límite tiende a infinito positivo. Bien, ¿qué pasó? Tengo una función que no está definida en el origen y que no existe el límite, o que el límite no es finito. Con eso, ¿qué nos aseguramos? Que la función es discontinuidad no evitable. Para que sea evitable tiene que existir el límite, y si no existe o es infinito, es no evitable o no eliminable. En 0, 0, ¿sí? En xy igual a 0, 0. En el resto de los puntos es continua. Acá también lo tenemos que aclarar en el anterior. Discontinuidad eliminable o evitable en 0, 0. En el resto de los puntos sí es continua, ¿sí? Eso lo había aclarado, no sé si quedó claro eso, ¿no? En el punto 1, 2 es continua, en el menos 1, 5 es continua, en el 23, 45 es continua, en todos es continua, en el único que no es continua es en el origen. Y es una discontinuidad no evitable. Acá la gráfica va a tener una ruptura, va a tener o algo que tiende para arriba y de repente tiende para abajo, acá no hablamos de saltos, ¿sí? Porque el salto se daba cuando yo tenía nada más que comparar dos límites, pero acá como son infinitos límites, o sea, acá vale decir, como el límite en realidad acá dio infinito, por reglas de cálculo del límite, ahí sí me puedo asegurar que por todos los caminos la función tiene el mismo comportamiento, y es que tiende a infinito. Algo como lo que pasa acá, miren. A ver si puedo mover el Word. Algo así, ¿ven? Cuando vengo a 0, 0 por cualquiera de los caminos posibles, la función tiende a infinito. Acá no es que veo un salto, sino que tiende a infinito. ¿Está eso? Eso es lo que pasa ahí, hay una discontinuidad. ¿Alguna pregunta sobre este punto B? ¿Pueden graficarlas en GeoGebra? No, profe. Bárbara. ¿Usan GeoGebra? ¿Lo instalaron? ¿Tienen la última versión de GeoGebra que tiene graficadora 3D? Sí, sí. Va, al menos yo sí en el teléfono. Ajá, bueno. Eso está bueno porque después de resolver un ejercicio, si lo grafican, le dan un poco más de sentido al resultado que obtuvieron, ¿no? Y tratan de entender. Bueno, ¿qué pasó con el conjunto de definición en esta función? Hay un cociente acá, tengo que mirar el denominador, que tiene que ser distinto de 0. ¿Qué pasa acá? No tengo restricciones. No tengo restricciones, porque esto siempre va a ser distinto de 0, ¿sí? Valga lo que valga x e y, esto siempre va a ser distinto de 0. ¿Por qué? Porque esto es algo positivo y esto es algo positivo que le estoy sumando a 2. Entonces, la función va a estar de 2 para arriba. No va a tener ningún valor menor a 2, por lo tanto nunca va a valer 0, ¿sí? Si yo le pienso en las curvas de nivel, y acá empezamos a integrar un poco todo, si yo pienso en las curvas de nivel, bueno, esperen que acá hay un cociente, ¿no? Pero supónganse que la función fuera esto solo. Si pienso en las curvas de nivel de eso, va a estar de 2 para arriba. Para abajo no va a haber nada, no va a haber función. Bueno, esto entonces dijimos se cumple para todo R2. Por lo tanto, esperen, R2. Ahí va. Y ahí podemos poner directamente que siempre es continua. Exactamente. Exactamente. Conjunto de definición, puedo poner R2 directamente. Respuesta, F es continua en R2. O sea, no hay ningún punto de discontinuidad.
No había nada para hacer. Este era un ejercicio más conceptual, más para tener en cuenta hoy. Bueno, ¿se entendió? ¿Tienen alguna duda? No, yo mi duda era en ese, si solo podía poner eso o si tenía que buscar alguna otra cosa que me lo demuestre, pero no, era eso solo, escribir eso nada más. Escribir esto. Estaba bien, listo, gracias. Muy bien. Bueno, ¿alguna consulta? De otro. No, profe, yo como eran las chicas, como tenía Rob, me parece, también tenía la duda en el punto 7, pero ahí ya entendí cómo lo tenía que hacer. Gracias. Bueno. Terminamos con este tema entonces de límite y continuidad y ahora ya pasamos a derivadas parciales, ¿sí? No sé si quieren que arranque algo así con el tema o les dejo el material para que lo vean ustedes y les subo algunos videos para que lo puedan estudiar cuando ustedes tengan tiempo o conectividad. ¿Qué prefieren? Yo no tengo problema, profe, como usted prefiera. Sí, profe, como usted prefiera. A mí me sirvieron un montón sus videos también. Bueno. Para entender este tema. Bueno, bárbaro. A ver, les voy a mostrar algo. Así les doy una introducción al tema y por ahí queda como video ya. A ver, voy a... Tengo un feliz día el lunes, que es el Día del Estudiante. Sí. Gracias. Bueno. Gracias. Bueno, gracias, profe. Los dejo entonces. Que terminen bien el día. Profe, Sí, ¿qué me decías? ¿Alguien me dice algo? No, que le quería comentar que... Sí, soy yo, Rocío. Le quería comentar que estoy un poco atrasada con la materia, pero bueno, estoy tratando de ponerme al día. Me costó igual un poco la idea de que cambiamos por ahí a más material para leer que los videos que veníamos haciendo, pero bueno, me voy adaptando un poco porque me gustaba más la idea de que cuando hacías videos, pero bueno, no sé qué pasó con Y en este último tema hubo videos, no sé a qué tema te referís. Claro, sí, pero como en las primeras dos me costó un poco más, en las primeras. Bueno, por eso al principio capaz armeaba más el material escrito y después empecé a hacer más los videos. Claro. Pero bueno, nada, le quería comentar eso, que andaba un poco atrasada, pero bueno, estoy tratando de ponerme al día. Mirá, por ahí yo te recomiendo, ¿con qué estás atrasada? ¿O qué prácticos hiciste? ¿Qué prácticos te faltan? Contame un poco bien eso. No, los primeros dos los hice y me falta el último, este que estamos viendo ahora, que todavía no lo pude hacer. Bueno, pero para este tenés videos. Claro, se me va a hacer más fácil. Sí. Pero bueno, nada, era más que nada para saber si cuando lo veía le podía consultar alguna duda, porque obvio que yo participé en la clase, pero son dudas que tienen mis compañeros, no las mías, porque yo no hice todavía el trabajo. Sí, no hay problema. ¿No? Podés preguntarme tranquilamente, sí, ya sea por mensajes durante la semana o la semana que viene, cuando vos quieras. Bueno, más que nada para tratar de terminarlo el fin de semana, así cuando usted mande el que sigue no me atraso tanto, porque si no, ya ahí se atrasa un poco más. Buenísimo. Bueno, Dale, gracias, profe. Nos vemos.